grabar. Grabar. Sabemos que millones de gente lo tienen que ver, así que no se lo Claro, pierdan. tienen que, no se deben de perder la oración. Claro. Adelante, Brendis. Ok, bueno, pues damos gracias a nuestro Señor y Creador, a nuestro Dios misericordioso que ha sido tan bueno con nosotros y que nos ha bendecido grandemente. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque está lleno de gracia para con nosotros, que aún sin merecernos nos cubres, Señor, nos cubres, nos guardas en la palma de tus manos, Padre Celestial. Gracias por tanta bondad, Señor. Te quiero pedir en esta noche, Señor, por todos los integrantes de este grupo, Padre Santo, para que apresures los pasos de los que aún nos integran y para que los que ya estamos integrados, Señor, conozcamos más de tu palabra, la entendamos, Señor, y la podamos transmitir y también llevar a nuestra vida una aplicación, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado tu palabra, porque a través de ella te conocemos, Señor, y sabemos que eres un Dios grande, un Dios misericordioso, omnisciente, omnipotente, Padre Santo. Gracias, Señor. Te pido que entendamos tu palabra por medio de Armandito, Señor, que tú lo conduzcas para que diga lo que tú quieres que nosotros entendamos esta noche, Padre Celestial. Bendice a cada miembro de este grupo, que entendamos perfectamente lo que tú quieres decirnos, Señor, y que bendigas esta noche, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén. Amén, amén, amén. Le decía a Armandito, ahorita le comentaba a Brendis que a la primera leída no entendí nada. Hasta que lo empiezas a leer varias veces, ya empiezas a ubicar, ya Sí. te vas a las ayudas, todo. Pero aquí se me van a despejar todas las dudas. Oye, A Japo, mí me gustó entender la perdóname. profecía sobre esos dos versículos que no los entendía. Ya después fui agarrando entendiéndole mejor. Ah, qué bueno. Brendis, ¿qué querías decir? Ah, sí, te iba a decir que la NBI es Ajá. así como si me estuvieran contando un cuento, ¿no? Porque está, eh, pues no sé, diferente, obviamente es una traducción diferente, más entendible, pero es así más como un cuento. Ah, Y digo, no es la misma formalidad de la Reina Valera, ni la misma poesía de la Reina Valera, pero la verdad es que cuando leí la Reina Valera y luego la NBI, se me aclararon más mis dudas, ¿no? O sea, entendí un poco más lo que quería decir. eso es bueno tener varias versiones porque se aclara el panorama. No Claro, siempre a veces la Reina Valera está mejor traducida que las paráfrasis. A veces claro, las paráfrasis dan a entender mejor, por eso hay que leerlo siempre en varias versiones. Pero bueno, sí. Armandito está ávido por comentar. Adelante, Bueno, déjame vamos poner a la... pedir que nos dé, que nos ilumine en este capítulo, que sí me costó trabajo también entenderlo. Bueno, ya habíamos visto que en el capítulo 13 eh, nos hablado sobre la primera carga hacia Babilonia, y precisamente en ese capítulo hablaba precisamente de tanto de Sargón como Sennacherib, la destrucción de Babilonia en el 689, y y en este capítulo nos habla de la destrucción de Babilonia, pero en el 539, por medio de Ciro, del ejército medo-persa. Eh, en estos capítulos, a partir de ese capítulo, eh, es una serie de profecías que nos nombran a diferentes, no nombra directamente sobre quién va la profecía, nombra eh, a otras, eh, valga la redundancia, nombres de pueblos que no conocíamos, desconocidos, pero que a fin de cuentas, conforme vamos leyendo, se va refiriendo de quién se trata. Es una manera de, de la, no, de la escritura de parte de Isaías. Bueno, vamos a ver que
En esta ocasión hay una segunda carga sobre Babilonia, llamándole el desierto del mar. Se le nombra el desierto del mar porque está cerca de la desembocadura del Golfo Pérsico, a unos cuantos kilómetros, bueno, unos, no, no alcancé a entender cuántos kilómetros había de distancia, pero que está cerca de la desembocadura del mar. Bueno, nos dice el primer versículo: profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. ¿A qué se refiere? Como ya habían mencionado, sobre el desierto del mar, precisamente se le denomina así porque está cerca del Golfo Pérsico. Y como torbellino del Negev, es prácticamente como si fuera eh, si fuera una tormenta sin avisar, una tormenta de súbito, una tormenta repentina, eh, de, de, de polvo, tormenta del desierto, este, que, que como en el Negev, que atravesaba todo el territorio de Israel. Sabemos que el Negev literalmente quiere decir seco, ¿no? Eh, y de esa manera iba a sufrir Babilonia la llegada inesperada de, dice aquí que de la tierra horrenda, esa tierra del terror para Babilonia vendría siendo el ejército de Persia, de Medo Persa. Aquí precisamente nos habla, o nos vemos en esta diapositiva, el mar, el desierto. A mí me hace recordar cuando estuve trabajando ayer, me tocó ir a un curso de 4 o 5 meses, ahí se me fue el nombre. Fue, luego a ver si me recuerdo. Se veía todo lo que es una parte del desierto, ahí en Sonora, en Puerto Peñasco, Sonora, estuvimos en un curso. Y entonces, era el contraste de ver el mar, ver la ciudad, parte de la ciudad, y y del otro lado ver el desierto. Dentro del campo de golf, pues todo verde, y sin embargo se contrastaba con el desierto hacia adelante, todo seco, todo árido y lleno de cardos y de espinos. Así me imagino cómo se vería toda esa parte del desierto, pura arena, el mar, todo salado, agua toda salada, y bueno, es un pequeño comentario. Bueno, vamos a ver, dice aquí el versículo 2: visión dura me ha sido mostrada, el predicador prevarica, y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. En esta visión que tiene Isaías, pues nos habla de lo siguiente, pero vamos a buscar aquí. Bueno, como ya habíamos visto aquí, habla sobre Babilonia, la caída de Babilonia. Para esto, más o menos viene esta predicción, esta visión que se le dio a Isaías, fue por el año 703 antes de Cristo al 702. Durante esa época estaba o reinaba en Babilonia el, ¿cómo se llama? Se les comento, Marduk Apari-Dina, llamado Merodach Baladán. Recordemos que antes de ser destruida, en el 702, le manda una carta a Ezequías, rey de Judá,
con la intención, primero para felicitarlo de su mejoramiento. Habíamos visto que Ezequías estuvo a punto de morir y que el Señor lo curó, lo sanó milagrosamente. Cuando se entera, este personaje le manda unos emisarios y le manda una carta de felicitación, pero también la intención era de que a través de esa visita se unieran tanto a Babilonia como a Elam para poder rechazar el ataque del ejército asirio. Y lógicamente Isaías reprende a Ezequías y dice, no, el Señor ha dicho que no hagan Alianza. alianza con ninguno de los países, perdón, y menos con Babilonia, porque Babilonia está para ser destruida. Así que si quieren correr la misma suerte, adelante. Ezequías se alía con Babilonia, dice que sí, o sea, acepta, pero no interviene. Una de las primeras derrotas que hace Sennacherib fue precisamente contra Babilonia y aquí también vamos a ver, habla sobre esa destrucción. Dice aquí, así vamos a hacer un comentario, Brendis, perdón. Ah, perdón, nada más había comentado que la alianza, pero bueno, aquí estamos viendo que esta profecía dice que es contra el desierto junto al mar. ¿Por qué? Porque Babilonia estaba en el desierto, sin embargo estaba junto al mar, desembocaban como hacia como venitas, ¿no? Como venitas hacia el mar. Y por eso Sí, es que es como esta paradoja de como el desierto del mar, ¿no? Pero es porque desierto. estaba junto al mar, al Golfo Pérsico. Y bueno, aquí también está diciendo que una visión terrible me ha sido revelada. El traidor traiciona, el destructor destruye, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que Ajá, posiblemente los historiadores han dicho que los oficiales del ejército de Babilonia traicionaron a Babilonia y se unieron con Ciro. Y como ellos sí, conocían perfectamente la ciudad y las calles, pues les indicaron por dónde llegar más fácil y atacar a Belsasar, que en ese tiempo era el segundo en el trono, porque recordemos que el primero, después de Nabucodonosor, fue su hijo, Merodac, pero él estaba como de vacaciones, ¿no? No estaba en ese sí, momento en el reino y estaba Belsasar. Y ya fue cuando le dijo a Daniel que le descifrara lo que había escrito la mano en la pared, que le dijo, te haré el tercero en el reino, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este era el segundo y quería hacer el tercero a Daniel para que le dijera que era lo que le estaba describiendo. Pero entonces aquí hubo una traición y dice, y ya Dios les dice, bueno, el profeta a través de Dios dice, al ataque, al asedio media, pondré fin a todo gemido. ¿A qué se refiere? A que va a poner fin al dolor de Judá, va a acabar sí, con Babilonia y ya va a poner fin a estos gemidos, como dice la NBI, que tenía en este caso Judá, estaban sufriendo por este cautiverio. Entonces Dios les dijo, voy a poner fin a esto, ¿no? exactamente, sí. Está muy Sí, claro. efectivamente, a través de la destrucción, en el 539, es como en el 537, da la orden Ciro de regresar al pueblo de Judá, a Jerusalén, y no nada más de regresar, sino que también les proporciona lo necesario para la reconstrucción del templo. Efectivamente, donde se dice aquí, el poderoso ataque de los medos y persas había de lanzar contra Babilonia, vendrá del desierto, como ya dijimos, eh, dice, de una tierra de terror. Persia iba a ser el terror de Babilonia. Elam estaba situado al norte del Golfo Pérsico y al este de Tigris, y Media se extendía al norte de Elam. Perdón. Ciro gobernó primero sobre Ansan, al norte de Media,
país que conquistó en el 549 a.C. Y no así ambos países en un solo reino. Estas fuerzas vendrían como torbellino del Negev, es decir, del sur, aunque el Negev significa literalmente seco. Como es costumbre en estos casos, y aquí es a lo que tú comentabas, Berendis, Ciro contaría con algunos desertores, en este caso traidores. O sea, como es, aún, aún cuando las frases el viento usa violencia, se puede traducir mejor como el traidor traiciona y el saqueador saquea. Se refiere a Babilonia. Ahora, aquí viene lo interesante. Cuentan los historiadores que Gádatas y Gobrías, dos oficiales del rey de Babilonia, se pasaron a Ciro y como buenos conocedores de las avenidas de la ciudad, condujeron una parte del ejército medo-persa directamente al palacio donde fue muerto Belsasar. Y aquí también encontré otros datos, como dijera un personaje conocido, sobre la caída de Babilonia. Déjenme que se lo lea, porque está interesante. Mientras Belsasar y sus cortesanos bebían en honor a sus dioses y se burlaban de Jehová, perdón, en la oscuridad exterior del palacio se producían sucesos increíbles. Se estaba cumpliendo una profecía anunciada a través de Isaías casi 200 años antes. Jehová había predicho acerca de Babilonia. A todo suspiro que se debe a ella, he hecho cesar. En efecto, toda la opresión que el pueblo escogido de Dios había sufrido a manos de aquella malvada ciudad estaba por terminar. ¿Por qué medios? La misma profecía dice, sube, oh Elam, oh sitio, oh Media. Elam se convirtió en parte de Persia con posterior, posterioridad al tiempo del profeta Isaías. O sea, después de que el profeta Isaías había dicho esto, este, fue que se unió con Media y con Persia. Cuando tuvo lugar el banquete de Belsasar, predicho también en esta misma profecía de Isaías, Persia y Media verdaderamente habían unido sus fuerzas para subir contra Babilonia y ponerla en sitio. De hecho, se había predicho que hasta el nombre del caudillo de aquellas fuerzas, así como los principales rasgos de su estrategia para la batalla. Con unos 200 años de antelación, Isaías había profetizado que Jehová ungiría a alguien llamado Ciro para atacar la ciudad. En el asalto, todos los obstáculos se allanarían ante él. Las aguas de Babilonia se secarían y sus importantes puertas se quedarían abiertas. Y sí, y así sucedió. Los ejércitos de Ciro desviaron el Éufrates, de modo que el nivel del agua descendió y pudieron avanzar por el lecho del río. Por descuido de los guardias, dejaron abiertas las puertas de las murallas. Los historiadores coinciden en que la invasión de la ciudad tuvo lugar mientras sus habitantes se divertían. Babilonia cayó apenas, Babilonia cayó apenas sin poner resistencia. No obstante, como mínimo se produjo una muerte notable. Sabemos que fue la de Belsasar. Daniel informó que en aquella misma noche Belsasar, el rey caldeo, fue muerto y Darío el Medo mismo recibió el reino cuando era de unos 62 años de edad. Me parecieron estos datos interesantes porque menciona precisamente lo que es la profecía, lo que había predicho Daniel y lo que había predicho Isaías. Y así fue como cayó, como llegó, o como, pues sí, como cayó el ejército persa sin avisar, como un torbellino. Bueno, vamos a seguir con el versículo 3. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo al ver que me he espantado. Y en el cuarto dice, se pasmó mi corazón. El horror me ha intimidado. Está muy chica la letra. La noche de mi deseo se me volvió en espanto.
Fue tanta la revelación que tuvo Isaías en esta profecía de cómo iba a suceder las cosas que pues le dio miedo a Isaías, ¿no? Le espantó y fue tanto el temor que describe ahí que como si fuera un dolor de parto. Este tipo de mensajes, este tipo de palabras, era muy común que los usaran los profetas, que significaba un dolor inmenso, insoportable, sabemos que así es, o por lo menos las mujeres así lo han relatado, ¿no? Que es muy doloroso, muy sufrido. Y para Isaías así era esta cuestión. Eh, el ver cuánto iba a sufrir el pueblo de Babilonia le causó un terror y temor. Entonces, eh, así lo narra Isaías, ¿no? Sintió un temor. Este, bueno, ahora vamos a ver el contraste que había eh, con, con, el, con este caso, con el pueblo de Babilonia. Dice en el versículo 5, pone la mesa, extiende los tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid su escudo. Eso de ungir el escudo eh, significa que y más en tiempos de sequía, para que no se partieran, pudieran resistir un poco más. Eso significa lo que es ungir el escudo. Pero digo, el contraste que hay, eh, mientras Isaías está sufriendo por la visión que está viendo en esa misma visión cómo Belsasar y todo el pueblo de Babilonia está celebrando. Sabemos que celebraban este, incluso Belsasar utilizó parte de los utensilios que se usaban en el santuario para beber. Era una profanación prácticamente de todos los utensilios de del templo de Israel, o de Jerusalén, mejor dicho. Bueno, pero y, y se molesta Isaías y prácticamente dentro de la misma visión está gritando a ellos que en lugar de estar celebrando, debían de estar listos o puestos para la batalla, porque no se la esperaban, ni se la esperaron. Ya cuando oyeron el grito de angustia de los mismos soldados que estaban muriendo, fue que tocaron la trompeta para avisar que había guerra, que los estaban invadiendo, pero ya fue demasiado tarde. Ya pues acabaron con ellos. Eh, Aquí dice el comentario 5, comen, beben, como en Daniel 5, en el capítulo 5. Esta opinión, que con razón goza de favor de la mayoría de los autores, aquí Slotsky lo describe, se viene mejor con todo lo que el contexto posterior. ¿Qué fue lo que nos tienen aquí? Dice aquí Slotsky. La interpretación posible de que Isaías exprese sus sentimientos, eh, dice, este sentimiento que le hace hasta compadecerse de mucho de lo que va a suceder de Babilonia, contrasta con la irresponsable actitud del rey y de sus comensales, que era lo que habían dicho. Y el profeta después, ante el terrible espectáculo que contempla, los espolea o les grita prácticamente a los comensales del rey a que se levanten y que presten a la batalla, porque el Señor, en hebreo que es Adonai, lo ha ordenado. Pero bueno, era tanta la desesperación de Isaías en ese momento
que trata de llamar la atención dentro de la misma visión al pueblo de Babilonia, ¿no? ¿Algún comentario, por favor? Brendis, por favor, si nos quieres ampliar un poco más. No, pues está Esto muy de- bien. La verdad es que Matthew Henry, pues sí aclara muchas dudas, ¿no, Armandita? Cuando lo leemos, ya entendemos un poquito más lo que nos quiere decir. Y bueno, como dices, había un contraste en cuanto a, o sea, aquí Isaías estaba viendo todo lo que iban a sufrir los de Babilonia, ¿no? El pueblo de Babilonia. Pero a su vez estaba viendo cuando Belsasar estaba bebiendo y comiendo con todos sus invitados, ¿no? Entonces el contraste es ese, que por un lado él está sufriendo lo que está viendo que iba a sufrir el pueblo de Babilonia y ver que estaban festejando, ellos estaban festejando sin saber que Dios ya había determinado que los iban a conquistar, ¿no? Entonces, lo que comentabas también de Ciro, no sé, es duda. Ciro entonces era persa, era de Persia, y a su vez conquistó los medos, ¿no? Y por eso se eh, unieron los medos con Persia. Tanto Media como Persia se unieron, eh, y fue que los medos y los persas formaron un solo ejército para poder Y conquistar. conquistar, pero pues aquí es que estamos viendo, pues no realmente que Ciro fuera, este, pues sí, era muy bueno, yo no digo que no, pero realmente aquí, como nos comentaba Juan Carlos, estamos viendo cómo Dios está moviendo las piezas del ajedrez. ¿Por qué? Sí, Porque él está moviendo precisamente a este ejército medo-persa. ¿Para qué? Para que conquistara la Gran Babilonia. La Gran Babilonia era la, la, la fuente de la idolatría, donde sí, sí, venía sí. toda la idolatría. Y recordemos que antes, este, eh, la Torre de Babel fue la primera que se rebeló contra Dios, ¿no? Entonces, de Sí. ahí viene Babilonia. Entonces, aquí estamos viendo que también Babilonia va a ser destruida por eso, pero aquí va a ser destruida físicamente. Ajá. Y vemos que posteriormente también está hablando proféticamente o escatológicamente, porque también Dios va a destruir a la ramera, como le llama en Apocalipsis, ¿no? Pero ahí ya va a ser definitivamente. O sea, sí va a resurgir Babilonia, como decía, nos explicó Japo ese día, físicamente, pero y Dios va a destruirla físicamente y espiritualmente, ¿no? Sí, Sí. porque la Biblia dice que quien la va a destruir definitivamente es Dios. Es Dios. Ahorita de lo que decías de Medo y que si Ciro era persa, ¿estamos? Sí, Y Darío era el Medo. y Darío era el medio. Bueno, recuerden cuando vimos Daniel que salían las bestias del mar, la primera bestia que sale es el león, que representaba a Babilonia. Y después del león salía un oso donde renqueaba, por así decirlo, renqueaba porque tenía una pata más larga que la otra. Ese es el imperio medo-persa. Pero a ver si no necesito repasar esto, pero si no mal recuerdo, el hecho de que renqueaba era que la unión de esos dos imperios uno era más fuerte que el otro, y Exacto. ese era Persia. Ciro. Persia, Ujú. ajá, exactamente. Y el imperio medo, pues estaba aliado, pero era menor en comparación con Persia. Claro, Pero fue conquistado, ¿no? recuerdo que una vez leí que en un tiempo los medos eran más fuertes que los persas, pero para cuando conquistan Babilonia, el fuerte era Persia y el medo, Persia. digamos que era el segundo, pues por así decirlo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Por eso, Sí, por eso el oso renqueaba porque tenía una pata más larga que la otra, que indicaba que uno de esos dos imperios era más grande que el otro. exacto. Sí. Sí, sí, Adelante. muy bien. ¿En qué versículo nos quedamos? ¿En el 5? En el 5, ¿verdad?
Sí, ahora vamos a ver el 6. El versículo 6. Porque el Señor me dijo así. Ahora se va a referir a bueno, entonces te lo explicamos. Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más adelante. Y en el 8 dice ya, y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy, y yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí que vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Bueno, este centinela, para empezar, Isaías se menciona: el Señor Jehová mandó a que se pusieron centinela. ¿Quién es centinela? Vamos a ver de qué nos trata de decir. Eh, bueno, dice aquí: el profeta, pues, ante el terrible espectáculo que contempla, espolea a los estúpidos comensales del rey, a los que se levanten y se aprestan a la batalla, porque el Señor lo ha ordenado. Poner un centinela que dé noticias sobre el avance medo-persa hacia Babilonia. A pesar de la tercera persona, esto cuando nos dice que él gritó, eh, podemos, podemos asegurar que sigue hablando Isaías. Dice aquí que a través de la visión que tuvo, que hay una especie de desdoblamiento de la personalidad durante su éxtasis profético. Si al principio no ve nada, pero de repente ve cómo se aproxima la cabalgata mencionada en el versículo 7. Uno de los que vienen a caballo del campo de batalla trae la noticia de la caída de Babilonia. La frase cayó Babilonia, lo que comentaba hace rato Juan Carlos, se repite en Apocalipsis 14:8 y 18:2, que dice: aun cuando el imperio babilónico fue derrotado en el 539, Babilonia, en cuanto que representa todo lo que se opone a Dios, lo que tú habías dicho, Berenice, también, no será definitivamente destruida hasta la terminación del periodo de la tribulación. Isaías se dirige, bueno, esto ya es sobre el versículo 10, es aquí como menciona aquí un vigía, un vigilante, que está en la atalaya. La atalaya lo que significa es un torreón o una torre de vigilancia, ¿no? Valga la redundancia, donde están los guardias checando. Están en alto, por decir, lógico, está en alto para ver hacia el horizonte, tanto de día como de noche. Pues, sabemos que de noche, pues, sin ver a la distancia, pero de día sí se alcanza a ver. Y el guardia dice: pues yo estoy al pendiente y ya veo lo que vi, y ahí vienen los caballos. Ya ha sido destruida Babilonia. Se refiere esta destrucción a, precisamente, a la destrucción de Babilonia por medio de los medos y los persas. Ya, ya he dicho aquí, sus ídolos han sido destruidos, pero como sabemos, la destrucción total va a ser en tiempos terminando la tribulación, en tiempos de la tribulación, o a finales de la tribulación, cuando la ramera sea destruida, la mujer de rojo. Bueno, ahora vamos a ver aquí en el versículo 10, dice:
oh pueblo mío, aquí ya se está refiriendo, le está comunicando al pueblo de Judá. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Eh, bueno, aquí Isaías trata de decirnos que entonces dirige a Judá, a su pueblo, comunicándole lo que Dios le ha hecho ver. Llama a Judá trillado y aventado, dándole a entender que aunque el tirano de Babilonia los había de oprimir y pisotear y aventar por las provincias de su imperio, aquí estamos hablando de eh, del exilio eh, que tiene el pueblo de Judá por medio de Nabucodonosor, pero ya en la Babilonia durante los 70 años de cautiverio. Pero aquí nos está hablando, le está diciendo, prácticamente le está comunicando al pueblo que no tengan temor, que a pesar de eso, la caída de Babilonia había de significar la liberación de ellos, ya cuando llegara Ciro a prácticamente a librarlo, ¿no? Y de hecho sabemos que a Ciro se le comunicó que 200 años antes, precisamente esta profecía de Isaías mencionaba que iba a llegar él personalmente para liberar al pueblo de Judá. Y fue tanto el asombro de Ciro, y le llamó mucho la atención que, pues sí, tiene razón. Sí. Como sabemos, el Señor tiene todo en control. Primero había puesto al imperio asirio como medio para poder darle un escarmiento al pueblo de Judá o al pueblo de Israel, en este caso. Después viene Babilonia por medio de Nabucodonosor para castigar a su pueblo porque no entendía. Y ahora viene Ciro, que lo toma como eh, pues igual, también para los fines de que Dios tenía disponible, ¿no? O dispuso de Ciro para la liberación del pueblo de Judá en el 537. Dice que la primera parte del versículo 10 dice así literalmente, oh mi pisoteado hijo de mi era, de trillar. Aunque estas expresiones son de boca de Isaías, bien pueden considerarse como pronunciadas por el mismo Dios y son sumamente consoladoras. El pueblo de Dios es la era de Dios, la era, El campo. lo que se va, dice, los creyentes son el trigo de Dios, aunque los falsos profesantes sean únicamente la paja y el tamo, que viene siendo la cáscara, el trigo de la era de Dios ha de esperarse trillado por las aflicciones y las persecuciones, pero aún entonces Dios lo reconoce como suyo. Dice que y no ha de temer, por tanto, Dios sabe lo que hace. En pocas palabras, o en otras palabras, Dios tiene todo en control. Eh, y bueno, aquí termina la profecía acerca de lo que iba a sufrir el pueblo de Babilonia, que en realidad se lo merece y que, pues, las profecías futuras que no se han cumplido, pues tenemos la certeza de que sí se van a cumplir, tal como se han cumplido todas las que hemos ido leyendo, ¿no? Que hemos ido estudiando. Ahora vamos a ver otra profecía acerca de, viene habla sobre Duma, que ya viene siendo, no hemos cambiado las, este, las diapositivas. ¿Podemos cambiar la diapositiva, por favor? No, sí está bien esa. Es de Dom, ¿no? Vamos a hablar sobre Dom. De Dom, ¿verdad? Sí. Yo voy siguiéndote con las diapositivas, Armandito. Ahorita vas al bueno. ya está ahí la diapositiva.
Ah, perfecto. Sí, mira, acerca, me di cuenta. Perdón, ya no veo. Gracias. Es Gracias. la emoción, la emoción. La verdad, sí. Está muy interesante. Aquí habla tiene muchos datos, nos va a hablar acerca todavía, incluso de la descendencia de Abraham por medio de Setura, la segunda esposa de Abraham, después de la muerte de Sara, y de la descendencia de Agar, la, la, la sierva de Sara, sabemos que fue egipcia y que fue la madre de Ismael, pues nos va a hablar aquí de los descendientes, de sus descendientes. Bueno, dice aquí, profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir, guarda. Aquí hacen una pregunta. ¿Qué de la noche? Guarda. ¿Qué de la noche? No sé, lo repite, ¿verdad? Dice en el versículo 12, el guarda respondió, la mañana viene, después de la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved y venid. Como comentábamos hace rato, cuando empecé a leerlo, porque siempre leo primero la Biblia, y o sea, la palabra de Dios, y ya me voy hacia los comentarios, pues me quedé de Seir, porque ¿de quién hablan? Pues solamente de Duma y Seir. Ya viendo los comentarios, ya nos damos cuenta de quién se está refiriendo. Bueno, estos dos versículos, a pesar de que son cortos, esta profecía tiene muchos datos. Dice aquí, la profecía concerniente a Duma es muy breve y difícil de entender. Algunos piensan que Duma, en hebreo Dumah, eh, era una ciudad idumea, y hasta se supone que los habitantes descendían de un hijo de Ismael mencionado en Génesis 25:14, con ese nombre. Pero si tenemos en cuenta que Edom es conocido en el antiguo Egipto con el nombre de Duma y que Seir es siempre el monte con que se identifica a Edom, no cabe duda de que la profecía se refiere precisamente al país de Edom. Y aquí en el comentario bíblico nos habla que este, sobre, sobre Edom, dice, parece que esta breve profecía es contra Edom por referencia a Seir. Seir era otro de los nombres de Edom, porque los montes de Seir fueron dados como posesión a Esaú y sus descendientes. Esaú, recordemos que era hermano de Jacob, hijos de Isaac. Y bueno, pues esta parte de las montañas de Seir, donde se construyó Edom, pertenecieron precisamente como heredad a Esaú y sus descendientes. Y aquí Matthew Henry nos da un poco más específica la aclaración. De su aflicción es predicha aquí, no solo para que se le sirva de aviso, sino también como una advertencia a Israel, al fin de que no se apoyen en Edom, sino únicamente en Dios. Y prácticamente todas las profecías que hemos leído traen ese mismo mensaje. Confiar en el Señor, porque es el único que tiene todo el control. Y en este caso, pues debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque pues a través de él hemos sido liberados del pecado, hemos sido salvados de la condenación y que tenemos la seguridad de que vamos a disfrutar de la vida eterna cuando nos toque, cuando nos llamen a su presencia. Amén. De bueno, amén, amén. De su aflicción es predicha aquí, no solo para que sirva de aviso, sino también como advertencia de Israel, a fin de que no se apoyen en Edom, sino únicamente en Dios. La pregunta, ¿qué hay de la noche? Pues se repite dos veces, para poner de relieve el interés de la persona que pregunta, es hecha un guarda. El vocablo es diferente al que se designa a un centinela. Este oficio es semejante al sereno y vigilante de la noche. La pregunta equivale a decir, ¿cuánto queda por pasar de la noche con sus incertidumbres atemorizadoras? ¿Cuánto falta para que alboree la redención? Aquí el comentario de Sloky que nos dice, los profetas y los ministros de Dios están puestos como guardas,
como los guardas de una ciudad de tiempo de paz, para ver que todo esté seguro y llamar a las puertas, este, cuando haya sospecha de algún peligro interior. Eh, si están apagados los fuegos o las luces. También son como guardas en el tiempo de guerra, pues deben apercibirse o deben estar precavidos del enemigo y dar la alarma. El guarda, como debe hacer todo ministro del Señor, no está dormido ni descuidado, ni responde. La mañana viene y también la noche. ¿Qué significa la mañana? La mañana simboliza la liberación, paz, consuelo y oportunidad. La noche lo que significa es inseguridad, opresión, calamidad, etc. Dice aquí, mañana de bendición para Israel y noche de juicio para Edom. En este caso estamos hablando sobre Edom. Si fue enigmático el proverbio anterior, o sea, en el versículo, dice que es más enigmática todavía la segunda mitad del versículo 12. Dice aquí porque si queréis inquirir, volveos, venid. ¿Qué significa esto? Aun cuando ahora no se puede o no se desea dar una respuesta clara, podría repetirse con esto la pregunta en algún día futuro. Y Matthew Henry nos da otra versión que dice, hace la siguiente aplicación devocional. Sed inquisitivos, sed penitentes, ser obedientes. Estar al pendiente de lo que dice la palabra de Dios y obedecer, estar alerta, ¿no? Para cuando venga la segunda venida de Cristo. Estos dos versículos hablan sobre Edom, perdón, sobre Duma. Precisamente bien siendo Edom. Ahora vamos a ver la última profecía del capítulo que viene sobre Arabia. Y aquí ya nos va a hablar sobre las descendencias de Abraham. Profecía sobre Arabia, aquí en el versículo 13. En el bosque que pasaréis las noches en Arabia, oh caminantes de Detán, salir a encontrar al sediento, llevarle agua, moradores de la tierra de Tema, socorrer con el pan al que huye. Bueno, para empezar sabemos que en el desierto no hay bosques, lo único que hay es cactus y espinas, pero es una manera de decir de Isaías que los pueblos de Arabia están acostumbrados a vivir a la intemperie en sus, ¿cómo se llama? En sus tiendas, Casas de campaña. en sus casas de campaña o tiendas, como le llaman, sí, exactamente. Dice aquí la, eh, los dedanitas eran un antiguo del sur de Arabia. Tema era un oasis bien conocido en el norte de Arabia. Y Cedar, que vamos a hablar después de ella, estaba en el norte de la península. Esta profecía detalla sobre los tiempos difíciles que Arabia experimentaría, tanto en manos de los asirios, en un año de la gloria en un año la gloria de Cedar sería deshecha. Eh, Cedar era conocida por sus tiendas negras muy hermosas. Los guerreros de Cedar experimentarían una gran derrota. Ahorita vamos a ver quiénes eran los, esos eran descendientes de Ismael. Los árabes serían fugitivos escapando de la espada para preservar sus vidas. La profecía se cumpliría porque el Señor Dios de Israel había hablado. Bueno, y aquí tenemos, dice que esta profecía, más bien dice, Arabia era un extenso país al oriente del sur de Canaán. Eso ya vimos. Los de Danitas, aquí viene la intención, descendían de Dedán, hijo de Abraham, por Setura. Y sabemos que Setura, como habíamos mencionado, fue la segunda esposa de Abraham después de la muerte de Sara. Y corriendo vamos a ver precisamente
en Génesis 25:3. Fueron seis hijos los que tuvo Abraham con Cetura. Ahorita rápidamente se los voy a mencionar. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simrad, Hazar, Medán, que es uno de los que estamos mencionando, Madián, que sabemos que este también pues tuvo guerra contra Israel. Incluso Madián, la tierra de Madián, precisamente fue donde Moisés se fue a refugiar después de la huida de Egipto y donde se casó con Séfora, la hija precisamente del jeque de Madián. Isbac y Sua, fueron 6 los hijos que tuvo con Cetura. Ahora, más rápidamente vamos a checar aquí. Dice, los habitantes de Tema y de Kedar descendían también de Abraham, pero por Agar. Ya mencionamos que Agar era la sierva egipcia de Sara, y que con ella procreó a Ismael, que prácticamente fue el primer hijo, pero pues sabemos que no fue el hijo de la promesa, sino que Isaac fue al que le tocó pues, prácticamente toda la bendición. Los árabes vivían en tiendas de campaña, cuidaban ganado y eran de gran resistencia para el trabajo y las incomodidades. Servían a los judíos como muro de contención contra las naciones guerreras de más allá del oeste. Bueno, eso fue lo que corresponde a... habíamos leído hasta 14, ¿verdad? Bueno, Sí. bueno, profetiza aquí se profetiza aquí una carga sobre Arabia. Al no estar acostumbrados a la guerra, o sea, estos estados árabes, pues no les quedaba otra más que huir. Ahora sí que venía el ejército asirio, pues arrasando con todo pueblo que encontraba a su paso. Sabemos que ya se había enterado de la alianza que había hecho Judá con Elam y con Babilonia, y vino sobre de ellos. Y de paso, pues le dio una repasada a los pueblos de Arabia. Esa es de lo que está hablando aquí esta profecía. Y menciona aquí entonces, ante el avance del enemigo asirio, durante muchos años, los jefes árabes habían pagado tributo a Tiglat-Pileser III y a Sargón. Sabemos que ellos eran o fueron los reyes respectivamente en diferentes periodos de Asiria. Los habitantes de Tema, que probablemente eran los vecinos más próximos de los danitas, se les exhorta a que socorran con pan y que lleven agua a los cultivos de danitas, sedientos y hambrientos. Yo imagino que Isaías prácticamente le dice, bueno, pues sabemos que van huyendo, pues tienen que socorrer a sus parientes, prácticamente eran primos hermanos, por las familias en las cuales provenían ahí estos estados árabes, y dicen, pues tienen que socorrerlos de alguna manera, porque vienen huyendo, ellos no están, no sirven para pelear, porque no son pueblos guerreros, sino son pueblos nómadas, ¿no? Se supone que Estos los del eran, tema, perdón, hermanito. adelante, Estos sí, que sí. no sabían pelear eran los hijos de Cetura, ¿no? Exactamente. Y los ismaelitas sí sabían porque eran descendientes de Ismael, ¿no? Eran muy Y ellos tenían hábiles. que ayudar a su hermano. Fue como fue Ismael. Sí. Adelante, Brendy, sí, perdón. Y ellos tenían que ayudar a sus medios hermanos porque iban a ser humillados, ¿verdad? Y
Y también Sí, entiendo que tanto Edom como Arabia eran oprimidos por Asiria, ¿verdad? por la Siria, exactamente. Ok. Incluso ellos pagaban tributo a Tiglat-Pileser y a Sargón, que fueron los reyes de Siria. Ellos estuvieron pagando tributo, como también lo hacía Judá, que también estuvo pagando tributo, pero cuando se rebeló Babilonia y Elam, también se rebeló Judá y dejó de pagar el tributo. Fue por eso que en el 701, todo esto que pasó en el 702 fue origen para poder llegar a las puertas de Jerusalén en el 701 y querer destruir la ciudad, pero sabemos que con la mano de Dios, pues el ejército asirio fue destruido más de, bueno, dice aquí que fueron 185,000 hombres del ejército asirio en una sola noche, ¿no? Por el Ujú, ángel de Jehová. Pero ok. precisamente por esta revelación, por el hecho de haberse revelado y de no querer pagar tributo, pues que venían arrasándolos. El ejército asirio todo pueblo que encontraba, ¿no? Así es. Bueno, entonces continuamos con dice aquí en el versículo 15, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Bueno, no. Habíamos visto ahorita que Isaías les dice precisamente a los moradores de Dan, que eran los que iban huyendo, les dice que a los de Tema, que ayuden precisamente a sus hermanos, porque como no son pueblos guerreros, no saben defenderse, y lo único que les quedaba era huir hacia el sur para poderse proteger. Pero ahora vamos a ver qué pasa también con los descendientes de Ismael. Dice el versículo que dice, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco antesado, ante el peso de la batalla. Ahora en el 16 dice, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a 2 años de jornalero, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Sedán será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Sedán, serán reducidos, serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Después de que vienen arrasando o vienen persiguiendo a los pueblos árabes, al pueblo de Dedán, van sobre los demás pueblos que están a su alrededor. Entonces, entonces vamos a ver qué dice aquí. Dice, al contrario de los de Danitas, los de Sedar o Kedar, que es lo que dice en el versículo 16 y 17, eran buenos flecheros como su antepasado Ismael, eh, que vimos aquí en Génesis 21:20. Pero conforme a esta profecía, la gloria de Sedar, sus abundantes ganados y sus flecheros fuertes, bien entrenados en el arco y avesados en la lucha, habían de disminuir, considerablemente, casi hasta llegar a la extinción. Bueno, si en el plazo de un año, para la frase conforme a los años de jornalero, es así como lo comentas. Este emplazamiento, o sea, este periodo de un año, les dio tiempo precisamente a los de Sedar para arrepentirse, ¿no? Aquí, este emplazamiento pudo ser de gran utilidad para los árabes, a fin de despertarlos a un sincero arrepentimiento, y así evitar así, como los de Nínive. Ya sabemos que Nínive era la capital de Asiria y que fue destruida. Más adelante lo vamos a ver. La destrucción
que se cernía sobre ellos, ratificada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así lo había dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, vamos a ver que estos pueblos que venían persiguiendo, los pueblos árabes, a los que capturaron fueron deportados también, como acostumbraban a hacer los asirios. Por último, dice aquí, dice, 17. es en el 17, pero es un comentario nada más, dice aquí, en el 500, en el 715, Sargón II, sabemos que era el rey de Asiria, escribió que había derrotado varias de las tribus árabes y las había deportado. ¿Saben a dónde las deportó? A Samaria, que fueron los que, sabemos que en el 722 deportaron todo el reino del norte, todo Israel, y había quedado deshabitada. Pues estos pueblos árabes que llegaron a conquistar y a deportar, se los llevaron para Samaria, que fueron los que repoblaron nuevamente ese lugar. Y así es como termina este capítulo. Por favor, ¿quieres ampliar un poco más comentarios, Brindis? Ah, sí, estuvo muy bien, hermanito. Ya, nada más en cuanto a lo que comentas de los, en el versículo 16 y 17. Sí. Bueno, ahí leí un comentario que dice que esto anuncia de manera específica el fin de la magnificencia de Cedar, que es en el noroeste de Arabia. Esta devastación en particular sucedió contra los regentes asirios Sargón y Sennacherib, un siglo y medio antes de la caída de Babilonia. Entonces, bueno, vemos que también Asiria cayó, como lo vimos en los capítulos anteriores. Sí. También hubo un juicio contra Siria y y vemos también que Arabia, que es los actuales árabes, fue una profecía, pero, ¿cómo decirlo? No acabó Dios con estas personas, con estos árabes, porque recordemos, como tú lo dijiste, que son hijos de Abraham, ¿no? Y Dios sigue perseverando a esta tribu, a esta gente. No los va a destruir porque también van a llegar al arrepentimiento. Eso fue lo que yo entendí, ¿no? Ahorita es que Juan Carlos sí nos puede explicar eso, que ellos no van a ser destruidos totalmente. Ellos van a ser como los de Nínive, que les profetizaron y se arrepintieron, ¿no? Ellos también, los árabes también pues van a llegar al arrepentimiento, porque también bueno, pues Abraham tuvo a Ismael y así los descendientes de Ismael pues son los árabes. Entonces, bueno, eso es lo que yo entendí en el comentario que leí. No sé si sea, bueno, si debe ser Sí, cierto, me refiero a que no sé si yo entendí correctamente. sí, no, sí, efectivamente. Sí, sí, o sea, sabemos que los pueblos árabes, la mayoría son musulmanes y tienen como, ellos dicen que Ismael fue el elegido para cuando el Señor le pidió a Abraham el sacrificio de su hijo. Ellos dicen que fue a Ismael y no a Isaac, al que iba Ah, sí. a como sacrificio. Para ellos su padre es Ismael, habla mucho de Ismael y no de Isaac. Pero Pero aquí bueno, la profecía nos dice otra cosa, ¿cierto? sí, aquí la profecía nos dice exactamente aquí no menciona nada de musulmanes, pues todavía no. Bueno, No, estamos aquí pero en el... pues son los árabes. Pero los árabes en sí fueron descendientes de Abraham. Fueron, Abraham. todos son prácticamente primos hermanos, son Exacto, parientes, son pero medios se dan hermanos. y han sido de mucho tropezo para el pueblo de Israel, porque cada rato hay conflictos con Israel, o con
de parte de los árabes. Exacto. Muy bien, Armandito, muchas gracias. No, gracias a Dios. Juan Carlos, ¿quieres hacer algún comentario, por favor? Al respecto, que ya no escuché bien lo de Brandis, pero al final de los tiempos, en la tribulación, recuerden que vemos dos grupos que son salvos. El pueblo judío, ¿sí? Y después dice, y vi una gran multitud de personas que eran salvas, ¿no? De todas las naciones, o sea que hay, seguramente que habrá árabes también que van a ser salvos. Si no sé si por ahí va tu duda, Brendis. Sí, Finalmente dice que toda rodilla se doblará, ¿no? Entonces, seguramente que ahí habrá árabes, y no solamente árabes, yo creo que, como dice, una cantidad que no se podía ni contar de personas que iban a ser salvas. No, no sé si esa era tu duda, Brendis. sí, porque pues, o sea, la duda es esto, por ejemplo, que siguen árabes, bueno, siguen existiendo esta descendencia, ¿no? Sí, hoy en día hay mucha rebeldía en contra de Dios. Cuando venga la tribulación, muchos van a doblar sus rodillas, no solamente la tercera parte de Israel, sino de todas las naciones va a haber gente que se va a arrepentir y se va a arrepentir por medio del testimonio de los 144,000 que son los que van a andar predicando el Evangelio. Ujú. Sí, Japón, muchas Yo lo gracias. que quería preguntarles era, mencionaron la frase dolores de parto. ¿Qué entienden por esa frase dolores de parto, hablando acerca de la tribulación? Pues que es inevitable que van a ser, van a surgir estos dolores, no los vas a poder evitar, va a tener que pasar y y ya después, ay, Es ya que hice bolas. Armandito decía que él nunca ha sentido los dolores de parto y ni los va a sentir, ¿no? La cosa es, ¿cómo son los dolores de parto? Son, y tiene que ver con la tribulación. Los dolores de parto son de repente tranquilitos y hay de vez en cuando. Después, ¿qué pasa? Ya es un poco más fuerte y más seguido. Y después más fuerte y más seguido y más fuerte y más seguido hasta que de plano va creciendo. Los dolores tanto en intensidad como en frecuencia. Esos son los dolores de parto. Dolores que son, pues, como dice hermanito, no los he sentido yo tampoco, pero dicen que son de los dolores más fuertes. Ok, pero ¿qué pasa después de que ya nace el bebé? Hay alegría para la madre, ¿no? Hay Exacto. una Ha satisfacción. nacido el bebé, se le olvidaron ya los dolores y todo, y se regocija en su bebé que ha nacido. Bueno, si haciendo la analogía con la creación, que le está yendo como en feria en la tribulación, todo lo que va a pasar en la tribulación, pero después, ¿cuál sería entonces el bebé que nace? La salvación, ¿La qué? la salvación de No, ya son el bebé salvos. Cristo. Jesús, No, ¿no? Y no. la segunda venida de Jesucristo. Más bien el bebé viene siendo el reino milenial. El No, milenio. El reino milenial. Después de pasar todo lo que se pasa en la tribulación, después de eso, ¿qué viene? El reino milenial. Que nos hace, bueno, les hace olvidar a los que vienen las angustias, los dolores, todo lo que pasó en la tribulación, en el reino milenial todo se olvida, porque el reino milenial es el bebé recién nacido. ¿Sí? Esa es una. Sí. Luego, la otra cosa que quería comentar es que ustedes que son los expertos en profecías bíblica de Isaías, Isaías está dando esta profecía por ahí del 700 y tanto. Y están hablando de la caída de Babilonia, que todavía faltaban 200 años, aprox, un año más, un año menos, ¿no? Isaías está dando la profecía con 200 años de anticipación. Yo me pregunto que ahora alguien profetizara algo, estamos en 2024,
que estuviera profetizando algo para 2224. ¿Cómo lo tomarían ustedes? Alguien que estuviera Como diciendo, locura, sí, o sea, como locura. lo tomarían de a loco. Este dice que Sí, dentro de sí. 900 años va a pasar esto sobre la tierra o en México. Lo tomaríamos de que este está más Lorenzo que una cabra. ¿Cómo Ujú. creen ustedes que entonces pensaban de Isaías? Sí, pues que estaba Igual, loco. igual Que estaba loco, que que pensaba. quién le iba a creer, ¿no? Y por eso rechazaban a los profetas. Y ahora otra observación, mencionaban el grano trillado y aventado. El grano trillado era la opresión que sufrió, me corrigen si estoy mal, ¿eh? La opresión que sufrió el pueblo de Judá en manos de Nabucodonosor, que Nabucodonosor los oprimió, ¿sí? Ujú. Sí, Y el grano aventado es Ciro, donde después cuando llega Ciro, le da permiso, por así decirle, a los judíos de que regresen a su tierra, ¿sí? Ahora, aún, fíjense cómo es de sorprendente la profesión. Aún Dios nos dio el nombre de quien iba a libertar al pueblo judío. Y dice, Ujú. mi sí, siervo Ciro. Y no es Ok. Ciro sí. Gómez Leiva, ¿eh? No se vayan a confundir. ¿Sí? No. Ese es el plan. Ya hermanito está pensando que haya sido Ciro Gómez Leiva. No, es otra. Ahorita va a prender las noticias ya. Ni Ciro Peraloca. Sí, Entonces, ¿cómo es de sorprendente la profecía? De verdad es para quedarse pasmado. Exacto. ¿Cuánta exactitud es la profecía bíblica? ¿Sí? No son cuentos de hadas ni nada. La historia ha venido a demostrar que lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Lo que hemos dicho en otras ocasiones, o sea, si las profecías que aún faltan por cumplirse, tendríamos razón para dudar de su cumplimiento, si todo se ha cumplido no. al pie de la letra. Entonces, más vale poner atención en las cosas que faltan. ¿Sí? Echar ojo. Y ¿Qué ha dicho el Señor? El que en mí cree tiene vida eterna y el que en mí no cree ya ha sido condenado. Esto para muchos lo tomarán a, pero la verdad es que es cierto eso, ¿sí? Lo que dice acerca de los tiempos apocalípticos, ¿sí? De la tribulación. Y eso es cosa simbólica. ¿Cuál simbólica? Va a ser literal tal como dice. Por ejemplo, no lo creen, todos no lo creen. o sea, y dice literalmente las 3/4 partes del mundo, por ejemplo, las 3/4 partes del mar se contaminarán. Humanidad. Del aire se contaminará. O sea, 3/4 partes del sol se apagarán. O sea, suena a fantasía, pero es la verdad. Eso es. Órale. Entonces, lo que está sucediendo hoy con estas catástrofes de tormentas y todo eso que está sucediendo, es juego de niños, es nada en comparación de lo que se viene antes. Entonces, no hay más que ponerse a cuentas con Dios para poder enfrentar, si esto empezara mañana, ¿sí? Poder enfrentar todo bueno, que ya no estaremos nosotros porque creemos firmemente que el Señor vendrá por su iglesia antes. Antes de- Pero más bien esto es recordatorio para que el hombre recuerde su pecado y que Sí. tiene que poner a cuentas con Dios. Porque si no, se lo va a cargar la chimoltrufia, ¿no? ¿Por qué digo la El chimoltrufia? payaso, se La le va a cargar el chiripiorca. payaso. Se la va a cargar el chikungunya, pero va a ser muy duro, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta y con seriedad la profecía bíblica. Debe de impactarnos, no tanta exactitud, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía yo que comentar. Oye, Japo, ahorita que tú estás diciendo eso que ya pues a Isaías lo tomaban como loco, él era un profeta. Ajá, Nosotros no somos profetas, pero sin embargo decimos la palabra de Dios, que ya está escrita, ¿no? claro, Y también a nosotros nos toman de locos. claro. Nos dicen que lo que decimos es locura, que es falso, que no lo creen, ¿no? Entonces también a nosotros nos toman de locos
cuando hablamos precisamente de estas profecías, cuando hablamos de escatología, de lo que va a pasar en un futuro. Y bueno, y vemos que en realidad las cosas no han cambiado desde la época de Isaías. Como te digo, nosotros no somos profetas, sin embargo, un profeta dice la palabra de Dios, pero porque fue revelada a él. A nosotros nos es revelada la palabra de Dios a través de la Biblia. Así es. Y cuando decimos esto, pues la gente dice que es locura, Exactamente, sí ¿no? es. Como le pasó a Isaías. Exactamente, pero recuerda lo que dijo Jesús a sus discípulos. El que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Rechazan a mí, Y el claro. que me rechaza a mí, rechaza a Dios. Pero Y lo triste no es que me rechacen a mí, es exactamente que rechacen a Dios, pero sobre todo lo que van a pasar. claro, claro, Más claro. ordenados, Pero fíjate, prácticamente. ahí es donde yo veo la gracia soberana de Dios para el que quiere salvar. Porque tú les puedes explicar el evangelio con manzanitas, con naranjas, con lo que quieras. El evangelio es tan claro, pero por un lado, aman más su pecado que la luz. Segundo lugar, Satanás los tiene atrapados. Y tercera razón, necesitan que Dios los levante de entre los muertos espiritualmente. Ahí se comprueba eso claramente, que la gente está muerta espiritualmente y así les puedes explicar con manzanas. Mientras estén muertos espiritualmente, no van a reaccionar hasta que Dios intervenga y les dé vida La espiritual vida. para que puedan ser sensibles a las cosas espirituales, ¿no? Pero sí es cierto, nos tiran a Lorenzo, a cada uno de nosotros cuando anunciamos el Evangelio. Pero no nos debe eso amedrentar. No, En el principio a mí me sacaba de onda, ¿no? Y hasta quería torcerles el brazo para que entendieran. Ya me di cuenta que yo no puedo hacer el trabajo que le tengo que hacer a Dios por medio de su espíritu, ¿no? Es Dios quien convence, no yo. Uno expone el Evangelio y déjale los resultados al Señor. claro, así Bueno, ya es. llegó Uriel desde a qué horas y no se ha presentado ni Se ha nada. manifestado. No, lo que pasa es que ya cuando entro, ya entramos ahora tarde, ya no interrumpo porque si no les corto la inspiración, pero no he estado escuchando todo el versículo y sí, pues las profecías se cumplen porque pues, Dios las ha mandado y ahora sí que nos hemos dado cuenta ahorita, bueno, nosotros ya tenemos está aquí en la palabra de Dios las profecías que ya se cumplieron, ¿no? Ya nada más las estamos estudiando, repasando para ver que Dios cumple su palabra y que Dios es el Todopoderoso. Y por ejemplo, ahorita las que van a venir, pues se encuentran en Apocalipsis, ¿no? Y esas, pues sí, esas las creemos porque pues ya están escritas y están aquí. Ya no hay profetas, pero ya está escrito. Ya aquí está todo en la palabra del Señor y la verdad, pues hay que pues andar con cuidado y más vale mejor andar por la derecha. Digo, bueno, nosotros ya como creyentes creemos de corazón y el Señor nos conoce nuestro corazón que hemos creído en Él como en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Entonces, pues sí las estudiamos y todo para que tengamos cuidado. Así es, Uriel. ¿Algo más que quieran comentar? No, nada más eso que decías del trigo y la era es, bueno, lo que entendí del comentario del comentario bíblico, que la era es el pueblo de Dios, los judíos. El trigo es lo que se sembró, que ya son los creyentes, y el tamo, o tamo, la basura, la cáscara, son los falsos profetas que ahorita se dicen profetas y quieren decir profecías que ya todo está escrito. Esos son los falsos profetas, ¿no? Algo así.
Oh, estoy... Ahorita regreso, nada más piensen, todavía hoy en día existen profetas y ahorita me dan su respuesta. No, no, Pues no, porque ya todo No está hay. escrito. Está escrito así. Se cerró en el año Pero 90. creo que somos gente, por ejemplo, la gente, se puede decir que ignorante de la palabra, cree en que todavía hay profetas, ya ves que hay muchas personas que son vividores y les creen. Exacto. Pero, ¿qué es profeta? Ahora vamos a buscar qué es profeta. Que anuncia la voluntad de Dios. Google, en el maestro Google. Una persona emisaria, un mensajero Un mensajero, de ¿verdad? lo que Dios menciona es lo que el profeta dice a su pueblo, en este caso Isaías, Jeremías y todos los profetas del Antiguo Testamento eran mensajeros de Dios. Lo único que hacían era eh, de- decirle al pueblo lo que Dios estaba ordenando o lo que Dios estaba diciéndoles para prevenir cosas futuras. Que estuvieran alertas y que dependieran de Dios, que no dependieran de la gente. Eso es lo que yo entiendo de lo que es un profeta. Entonces, la respuesta es que ya no hay profetas. Exacto. No, ya no hay profeta, ¿no? Así es. No, Es- Bueno, déjenme decirles una cosa. Hoy en día sí hay profetas, pero todos falsos. Ah, Ah, pero todos falsos. Todos falsos. ¿Hay apóstoles hoy en día? Sí, pero todos falsos. ¿Sí? con otros datos, Porque como dice Brenda, ¿qué era realmente, técnicamente, qué era un profeta? Alguien que recibe una revelación directa de Dios para transmitírsela al pueblo. Dios. Recibía la revelación directa, no como ahora nosotros que la recibimos a través de la palabra, ¿no? A ellos Dios les revelaba directamente lo que tenían que decir y ellos lo tenían que decir. O sea, había una gran diferencia entre un profeta y un sacerdote, porque Dios hablaba al pueblo a través del profeta y el pueblo le hablaba a Dios a través de un sacerdote. Eran dos oficios totalmente diferentes. Así que hoy en día, pues aunque tú oigas que por ahí que el apóstol, que el profeta, que no sé qué, que Dios les habló, pamplinas, ¿no? O sea, Dios ya no puede decir nada de lo que ya reveló. Todo lo que Dios tenía que decir ya está revelado. Ya Ahora está nos toca proclamarlo a nosotros, ¿no? claro. Pero técnicamente son Amén. nosotros un profeta, o sea, Oigan, sí, Uriel. ¿y cuántos profetas hay, Lule? Hoy en día, Ah, ¿o no. ¿no? No, no, no. Aquí no, pues en el Antiguo bíblicamente, Testamento. El pastor Luna. Son 4. Luna no, Cash. no, o sea, profetas tuvo, pues, no sé, habría que Hubo- buscar en la Biblia, pero fueron muchos, pero digo, hasta en el Nuevo Testamento había profetas, ¿no? Bueno, nosotros Pues sí Moisés fue profeta. ¿Quién? Moisés, Moisés investigamos. fue Sí. profeta. O sea, hubo muchísimos profetas. Noé también fue considerado como un profeta. Ahora pregunta, ¿el profeta entendía lo que Dios le revelaba? Sí. Sí, Es por que eso él lo lo- decía a través de cosas que él vivía en ese momento o de ejemplos que él podía dar en ese momento. Por ejemplo, como Juan, pues no entendía y él lo decía así, lo que él veía, ¿no? Lo que él podía ver en ese momento, Creo los que recursos que tenía en ese momento. el profeta nada más revelaba lo que Dios le revelaba, pero no creo que el profeta entendiera En a ese cabalidad, en ese momento exactamente, lo que Dios le estaba diciendo. Él lo decía, pero muchas cosas seguramente que no lo entendía. Por ejemplo, como en Isaías 53, Isaías entendía realmente lo que Dios le estaba revelando, de que como oveja fue llevado al matadero y todas esas cosas, que él lo pudiera No. entender a cabalidad, y No. sinceramente no. Pero su responsabilidad es revelarlo tal como a Dios se lo decía. Si Dios Claro. no decía, hasta que lo entiendas, lo revelas. No, tenía que revelar tal como a Dios se lo estaba diciendo. Claro. No es como Y nosotros. ya, Sí, Gabriel.
Ya ves que luego Isaías tenía miedo, ¿no? Que le dijo que iba a destruir ¿qué? A Babilonia y todos ellos, y cómo la aún así le daba miedo a Isaías, digo, porque no entendía, ¿no? Si Claro. hubiera entendido, hubiera dicho a lo mejor, bueno, es palabra de Dios y así se hace, pero como tú dices, hay cosas que no entendían y le daba miedo. Sí, Por la visión que tenía. sí, es como... Una pregunta, Sí. independientemente de eso, después de los profetas, ¿por qué hubo 400 años de silencio? Es lo que yo no he entendido todavía a qué se deba. Bueno, yo creo que eso habría que preguntárselo al Señor, porque Malaquías Sí. es el último libro profético y se escribió 400 años antes de que naciera Jesús. A ese lapso entre Malaquías y el nacimiento de Cristo se le conoce como el silencio profético. Ya Dios ya no habló más a Ya través no. de un profeta, ya no habló más hasta que vino el Nuevo Testamento a través de Juan el Bautista y todo. Pero ¿por qué Dios dejó de revelarse durante 400 años? En cuanto llegues al cielo, hermanito, puedes preguntar, porque yo no tengo la respuesta, honestamente. Pero así lo decidió Dios. Y solo ver Oye, mira, hay una cosa que dijo Moisés en Deuteronomio 28:28. ¿Recuerdan qué dice Deuteronomio 28:28? No, pues lo checamos. Te los he dicho un montón de veces, ya ven por no apuntar, dice, Las cosas ah, de Dios, ¿qué? ay, no, Dios nos revela lo único que quiere que sepamos, ¿no? O las cosas de Dios. bueno, esta es la paráfrasis de Patti y es correcta, pero Dexter dice, a ver si no me equivoco, las cosas ocultas pertenecen a Dios Pertenecen. y las cosas reveladas pertenecen a nosotros. ¿Para qué? Para que las obedezcamos y se las enseñemos a nuestros hijos. O sea, no te quieras meter en Honduras ¿y esto por qué es así? O sea, quiero explicar por qué Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, es algo que solamente Dios puede entender. Nosotros lo aceptamos por fe. ¿Por qué Dios dejó de hablar durante 400 años? Pues solamente lo sabe, ¿no? Muchas cosas que solamente pertenecen a Dios. Y Dios nos está diciendo, ni te preocupes en quererlas entender. ¿Y por qué será? Quizá porque ni las entendamos, ¿no? También Claro. Pablo dijo, ¿no? Que hay misterios que Dios quiere que sepamos, pero hay Claro. otros que no. Pero lo que nos revela, que eso es lo que nos importa, eso Eso es lo Ah, bueno. que para que lo de eso obedezcas y se los sí enseñes a tus hijos. Claro. Ay, Ujú. Amén. Oye, Correcto. yo creo que Oye, lo que Urielito estaba preguntando que cuántos libros proféticos hay, porque cuántos profetas, pues eran muchos. Pero sí, cuántos libros proféticos, pues aquí yo tengo que desde Isaías, Jeremías, así. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, La Sofonías, monarquía. Mateo, Zacarías y Malaquías. Son los libros proféticos que hay. No sé si esa era la pregunta de Uriel o de todos los profetas de la Biblia. Más bien eran los profetas de la Biblia, pero también qué bueno que hiciste ese comentario para saber de los libros proféticos. oye, Capo, y yo tengo una duda, por ejemplo, en el caso de Juan, Juan no era considerado profeta, ¿o sí? Aunque él escribió Apocalipsis. Ajá. Ah, Él no era considerado profeta, pero escribió profecía al final de su vida, porque la Entonces, es profecía. Sí, era Entonces, claro, entonces, eso sí lo entiendo. A lo que me refiero es, los profetas son antes del nacimiento de Cristo, no, había, porque ya los demás, digamos, en el caso de Juan, él escribió profecía, pero él no es considerado profeta. O sea, digamos que los profetas fueron o se les consideraban a los que hacían revelaciones de Dios antes de la venida de Cristo. no, en el Nuevo Testamento también hay profetas. Recuerden, no sé si, a ver si me acuerdo, el nombre de Agabo o Agabo. Él le dijo a Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a encarcelar o a aprender. Y a pesar de que se lo dijo, Pablo va y sucedió tal como le dijo el profeta este. Y si no me Mm, recuerdo, creo que se llamaba Agabo o Ágabo. ¿Sí? O sea, sí había mm, profetas, tal vez no de la misma índole que los profetas del Antiguo Testamento, pero también ok. había profetas. ¿Sí? Ujú.
Por ejemplo, Mm. nuestro Señor Jesucristo es el más grande profeta, ¿no? Ah, claro, He claro. sido profeta. Profeta, sacerdote, todo. Todo Rey lo de que reyes, tenía. todo. Sí. Amén. A mí me deja perplejo realmente la profecía y yo creo que a todos nosotros nos impacta cómo la profecía se cumple al pie de la letra. ¿Y qué nos está demostrando eso? Que estamos creyendo y confiando en un Dios todopoderoso, omnisciente. Que, ¿por qué sucede todo lo que Dios profetiza? Pues porque lo ha decretado. Y todo, Ya Su palabra. claro, todo lo que Dios profetiza se cumple al pie de la letra. Y todo lo que está sucediendo es porque Dios lo ha profetizado. O sea, eso es lo que es la soberanía de Dios. ¿Sí? Y no tienen por qué darle explicaciones a nadie, ¿no? Oye, Porque, como dice David Diamond, para Dios el futuro es historia. claro, porque Dios ve todo, todo en tiempo presente, por así decirlo. Ya lo vio todo. Por eso muchas veces en la Biblia nos aparece así como si estuviera hablando en tiempo, ¿cómo se dice? En tiempo presente, aunque Presente, es futuro. aunque es futuro, exacto. Exactamente. O lo Bien. dice ya en tiempo pasado y aún no sucede. Por ejemplo, Romanos que dice, a los que antes conoció, tiempo A pasado, eso. a estos Predestinó. predestinó, tiempo pasado. A los que predestinó, a estos también llamó, tiempo pasado. Y a los que llamó, los también los justificó. Todos son en tiempo pasado. Pero dice después, Sí. a los que justificó, a estos también glorificó. Y Dios lo está diciendo en tiempo pasado, pero aún no ha sucedido. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios ya es un hecho. Claro. Entonces podemos estar seguros de que seremos glorificados. Y ser glorificados es estar, ya no tener el pecado en nosotros y tener un cuerpo como el de Cristo después de que resucitó. No, realmente es para sentirnos humillados ante el gran Dios poderoso Claro. en el que confiamos. Y esa es nuestra confianza, nuestra certeza que Jesús dijo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Entonces, ¿eso será mentira? Algo No. tan simple de entender, ¿sí? Y la gente aún pone su confianza en las obras, cuando Jesús dice, el que cree en mí, ¿sí? Tiene vida eterna. Y el que no, ya ha sido El que no, condenado. ya ha sido condenado. Ni siquiera dice ya será, ya ha sido, desde este Ya, momento lo ya sé. está condenado. Hijo, Ya. clara que es la Biblia, pero la gente, pues no sé, bueno, la gente incrédula. Pero aquí aplica el dicho de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? O sea, Ujú. están necios, necios y necios. No quieren venir, como dijo Jesús, no quieren venir a la luz porque aman su pecado. Claro. Prefieren estar Los, en las tinieblas, los deleitando. cacaicultas que aman al mundo, ¿no? Aman más a este mundo. Sí, exactamente. Como dijo nuestro buen amigo, ay, se me olvida su nombre. Los cacaicultas. ¿Sí sabes quién lo dijo? Los cacaicultas. Los cataicontas Los eran en los que en Apocalipsis se les llaman los moradores de la tierra. Ajá, los que aman más a esta tierra, ¿no? Bueno, esa palabra la escuché con Evis Carballosa, Con Evis, exacto. nuestro querido amigo Evis. No se confundan con Elvis, ¿eh? Elvis No, es era otro amigo que Evis. teníamos, pero este es Evis. Evis. Los cataicontas son dice los moradores de la tierra, pero son los que todos sus intereses, afanes, todo, sus deleites, todo tiene que ver con lo terrenal, nada que Sí. ver con Dios. ¿Y no se quieren morir? Bueno, me refiero, no es que nos querramos morir, pero precisamente ellos quieren estar aquí, sus raíces son aquí en esta tierra, ¿no? Exactamente. Yes. Muy bien. Muchas gracias. El 5 de julio, Brendis, voy a predicar sobre la enfermedad, ¿sí? Y eh, ahí voy a tratar de exponer de por qué la gente se muere. Y como muchos tienen tanto temor a la muerte, como dijo Satanás, todo lo que tenga el hombre dará por su vida.
Y ya nada más sabes que tienes una enfermedad terminal y andas buscando hasta agua de tlacote. ¿Sí? En vez de buscar a Dios. Y podemos ver que uno de los propósitos de la enfermedad es que busques a Dios. Claro. Bueno, ya por hoy fue todo, creo, mis queridos hermanos. Ya son 11:15, nos lo echamos larga, pero y todavía hay para Para más. Sí, 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 pero ya mañana, más bien hoy que descansar para mañana. ¿Sí? Sí, Como decía la familia Telerín, vamos a la cama que hay que descansar para que mañana Mañana podamos podamos madrugar. trabajar. Bueno, Uriel, te paso el micrófono. ¿A quién vas Sí, a sí, poner a sí. orar? Por eso, La como dice la palabra de Dios, dice, la salvación es hoy, en este momento, para los que no han aceptado al Señor Jesucristo. Y No hay un mañana. como dice el canto, mañana tarde es. Bueno, Bueno, vamos a pedirle aquí a la hermana Patti que ore por Sí, el estudio. muy bien. Pues vamos a orar, hermano. Señor y Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, nuevamente de, pues, reunirnos, Señor, a aprender acerca de tu palabra, Señor. Agradecemos infinitamente, Señor, por la oportunidad que le das a nuestros hermanos, Señor, de compartirnos tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, porque tu palabra siempre tiene algo que enseñarnos, Señor. Sabemos que en tus manos, Señor, está el cumplimiento de tu palabra, porque tú, Señor, eres completamente infalible, Señor, eres justo, santo, verdadero, omnisciente, omnipresente, Señor. Y tu palabra se cumple, Señor, eres un Dios de promesas y promesas cumplidas, Señor, y sabemos que podemos descansar en eso, Señor. Agradecemos, Señor, porque la mayor promesa, Señor, ha sido la venida de tu Hijo Jesucristo, Señor, a salvarnos, Señor, una promesa que pues que nos diste, Señor, en Génesis y que concluye, Señor, en Apocalipsis, pero agradecemos, Señor, que en estos momentos, Señor, en que pues podemos libremente, Señor, estudiar tu palabra, Señor, nos des la oportunidad de seguir firmes en nuestra fe e ir, pues, también de alguna forma, Señor, edificándonos unos a otros. Agradecemos, Señor, por los recursos, por los medios que se tienen, Señor, para poder compartir y para estar reunidos esta noche. Pedimos por cada uno de los miembros de nuestras familias. Bendíceles, Señor. Danos un descanso reparador, Señor. Y agradecemos, Señor, también por el restablecimiento de Japo, Señor, y de los hermanos, Señor, por los que hemos estado orando también, Señor. Seguimos, pues, poniendo en tus manos, Señor, su restablecimiento físico y también espiritual, Señor. Por la señora Cleotilde, Señor, gracias por la señora Elide que salió bien de la cirugía, Señor, por la señora Guadalupe, por Japo, Señor, y por todos nuestros hermanos, Señor, que estén pasando por alguna prueba, Señor, de salud, que su fe no desfallezca. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos, Señor, infinitamente en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 amén, amén. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Sí, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hoy vino a mi negocio un proveedor que cuando yo tenía tienda de abarrotes, él era el que nos surtió el huevo. Quizás hasta Uriel lo conozca, el señor Gordo. Salió un tema de lo que me sucedió. Que tuve una, ¿Cómo se llama? no sé ni cómo se llama, se apellida Galloso, como los funerales. Y salió un No, tema no recuerdo. de un gordo, sí, pero salió la plática de lo que me sucedió. Pues tuve una hemorragia cerebral y pues me pasó esto. Y él me dijo, hace 4 años a mí me dio igual lo mismo, ¿sí? Pero usted nada más quedó sin hablar 3 días, porque así fue. Dice, yo estuve un año sin poder hablar. Ahorita ya anda trabajando y todo, pero me dijo que un año sin poder hablar, que parecía ya zombie sin poder hablar. Y más agradezco a Dios lo que hizo conmigo, que yo nada más 3 días estuve callado y después, bueno, véanme aquí ya.
digo, me quedé. Eres el nuevo Zacarías, pero 3 días, eres el nuevo Zacarías, pero 3 días que pasó Jesús en la tumba y después resucitó, igual pasó contigo, Japo. 3 días de silencio, pero resucitó la voz. Amén. Digo, toda la gloria es para el Señor, ¿no? Pero ¿ustedes creen que yo podría decir, no he visto la presencia de Cristo en mi vida? ¿Cómo no? Y no en esta vez, muchas veces, ¿no? Pero esta fue la prueba suprema de que, la demostración suprema de que Dios ha estado conmigo. Y a la gente lo que le platico esto, dicen, pues es con un propósito, ¿no? Claro. Entiendo que el propósito es glorificarle a Él, ¿no? Y eso es lo que intento hacer. Bueno, ya nos salimos del tema, ya. Pues entonces nos vemos el domingo, si Dios no dispone otra cosa. Nos vemos el Primero Dios. Hay que estar Domingo de despensa, Perdón, domingo de despensa. no te escucho. Domingo de despensa. Domingo Domingo de de despensa. Sí, pero Uriel, ¿no le comentaste a Armandito de lo que comentamos? No, que sí, ya se me pasó decirle, Por eso, pues, entonces, ¿llevamos o no llevamos? no, yo la compro. Bueno, ok. Sí, yo lo compro y ya damos el aviso, ¿no? El domingo, ¿no? Pero bueno, vamos- si lleva alguien, pues bueno, se lo agregamos. Ah, claro. Sí, sí, claro, sí, o sea, que sigan llevando la despensa, y ya es como para completar nada más. Bueno, está bien, está bien. Bueno, pues entonces nos vemos el domingo. El domingo ya terminamos Filipenses, Filipenses. con un tema bien controvertido, pero bueno, ya veremos ahí. Que Dios les bendiga, ¿eh? Hasta luego, que Dios los bendiga. Salud a todos. Igual, Patita, besitos a todos.